Cuando nos planteamos hacer esta formación, teníamos que buscar un título, no sé, un título chulo, ¿no? Porque mindfulness, pues todo el mundo sabe más o menos lo que es, pero es verdad que es poco atractivo, sobre todo en determinados sectores, en el vuestro especialmente, por esto de la evidencia científica. Entonces yo le dije, bueno, pues le vamos a poner el título un poco de lo que yo pretendo cuando hago una formación de mindfulness, y es recuperar un poco somos personas, porque la mayoría de la gente, mi propósito en los últimos 10 años que me he dedicado a esto, que me he dejado la ingeniería y me dedico a esto, mi conclusión ha sido que he hecho un camino, un proceso donde cada día he tomado más conciencia de que el ser humano vive con mucho sufrimiento inherente a la propia existencia, pero esta sociedad en la que nosotros vivimos nos ha llevado a vivir con muchísimo sufrimiento añadido y que tiene mucho que ver con la actividad laboral. Entonces ese sufrimiento es bastante evitable, bastante. Yo llegué aquí porque mi alto grado de sufrimiento me generaba muchísimo estrés crónico y terminó pues dándome una angina de pecho y sufrí mucho, muchísimo más. Y bueno, acuciaba una migraña de 20 años, pero a esa la había normalizado, pero la angina de pecho fue lo que me puso un poco más alerta, ¿no? Y empecé a formarme en gestión de estrés y descubrí que la mala gestión del estrés es lo que a mí me había llevado a esos altos grados de sufrimiento, a odiar una profesión que me encantaba y a odiar casi todo lo que tenía que ver con mi actividad laboral, que me ocupaba la mitad de mi vida despierta, con lo cual estaba amargada. Entonces, poco a poco he ido avanzando en esto, me he ido formando en gestión emocional, gestión de estrés, y he descubierto que cuando una persona no se gestiona individualmente, termina por odiar un montón de cosas de su vida que no debería de odiar. Termina por perder el propósito, porque vuestra profesión, que es bastante vocacional en todo el ámbito sanitario, termina por desviar el foco y deshumanizarnos hacia, bueno, pues un sostener nuestro propio sufrimiento, un sobrevivir a la propia profesión por culpa de no saber manejar los altos niveles de estrés. Tenéis una profesión que ahora pues yo la comparto mucho porque trabajo en sectores muy desfavorecidos, como es la cárcel, donde nos toca sostener además el sufrimiento de los demás. Sufrimiento que no nos corresponde porque no son los nuestros, pero estás todo el día delante del sufrimiento. Y aunque tú quieras desprenderte de él, tu cerebro no es capaz de hacerlo si no entrenas. El mindfulness es una herramienta potentísima para personas que tienen que trabajar en contacto directo con el sufrimiento, para desarrollar la conexión con la persona que tienes enfrente, pero sin que haya un arrastre emocional. La empatía, que es lo que en la carrera os dicen que no debéis de perder con respecto al paciente, tiene un efecto muy nocivo para vuestra salud mental. El exceso de empatía hace que tengas un arrastre emocional acumulativo que al final no puedes aguantarlo y te afecta en todos los aspectos de tu vida. Si uno está todo el día viendo películas tristes, termina con una depresión. Si uno está todo el día viendo sufrimiento, el sufrimiento al final cala en ti. Pero hay un área del cerebro diferente, donde podemos entrenar algo que aquí no entendemos porque el concepto, el significado de la palabra es distinto, que es la compasión. En inglés, compassion, significa ser consciente del sufrimiento propio, del sufrimiento ajeno y tener la firme voluntad de aliviarlo. Pero en ese área del cerebro no hay arrastre emocional. Y eso es lo más interesante. En una profesión en la que tenéis que ser testigos todo el tiempo de sufrimiento y de dolor, necesitáis sí o sí entrenar este área del cerebro. De hecho, en Barcelona, en un máster que hay de especialización médica, ya entrenan en compasión a través de técnicas de mindfulness. Solo está en Barcelona. En Estados Unidos hay muchas, pero aquí, bueno, poco a poco. Bien. Hoy yo tenía que hablar de gestión de estrés, pero sobre todo tengo que hablar, cuando voy a un sitio, me gusta hablar de vuestros estresores, porque no son los mismos en todos los sectores, no son los mismos y las consecuencias tampoco son las mismas. No es lo mismo ir a dar una clase, como estuve ayer en Barcelona, para transportistas que una clase para sanitarios. Entonces, quiero que entendáis que en vuestra profesión es imprescindible cuidar con humanidad, porque la humanidad es vuestra mayor fortaleza. Si tú mantienes la conexión con lo que tienes delante, que son personas, si tú no pierdes el foco en tus estresores y te mantienes conectado en tu propósito, que es aliviar el sufrimiento de las personas, tienes fuerza.
Pero si tu foco se desvía a todos tus estresores, no solo pierdes toda tu fuerza, sino que pierdes tu humanidad, con lo cual tu capacidad para conectar con lo más importante que te trajo a esta profesión, que son las personas. El impacto de nuestra humanidad en pacientes se ha medido desde hace muchos años, ¿vale? Y hay publicaciones científicas, bueno, yo he cogido unas cuantas, son bastante antiguas ya, 2011, 2013, 2009, pero fijaos el impacto. En adherencia al tratamiento aumentamos un 40% si hay humanidad. En reducción de la ansiedad un 20% y en satisfacción del paciente un 82%. Esa es la clave. Y esto funciona para que reaccione a los tratamientos, esto funciona para la evolución del paciente. Pero esto no es nada fácil. ¿Y por qué no es nada fácil? Pues porque tenéis un montón de estresores chunguísimos que además de generar muchísimo sufrimiento a vosotros, genera muchísima deshumanización. Lo primero, y por supuesto que no está en nuestro control, es la sobrecarga laboral. Falta de personal, mucha demanda asistencial, la gripe, COVID, turnos larguísimos, horarios irregulares, con la dificultad para conciliar que eso tiene, presión por poco tiempo de consulta, que no os deja hacer un trabajo eficiente, no os deja hacer un trabajo de calidad. Y el impacto es fatiga física y mental, que esto los modernos le llaman síndrome de burnout, síndrome de quemado profesional. ¿Os suena? Está todo el mundo más quemado, pero es porque te fatigas, algo que te encanta hacer, el impacto que tiene el sistema te fatiga, te agota, te derrota totalmente. Además, reducción de la empatía, con lo cual de la compasión ni hablamos, porque la empatía es la primera fase, luego va la compasión, va un poco más allá. Y percepción de pacientes como tareas. Al final los conviertes en números, pero que esto también pasa en el mundo de la empresa. Ayer estaba dando una conferencia para líderes en Barcelona y yo decía, al final la presión hace que lo que veas sean productividad, no ves personas. Pues aquí al final no veis pacientes, veis trabajo, tareas. Y eso desconecta totalmente de la capacidad de ese impacto a través de la humanización. Síndrome de burnout, esta es la consecuencia. Estrés crónico, falta de manejo emocional y falta de reconocimiento. El estrés crónico nos lo producimos por nuestra forma de vivir y luego veremos qué podemos hacer, qué nos dice la ciencia para poder aliviar o regular nuestros niveles de estrés crónico. La falta de manejo emocional, os lo tenéis que currar, tenéis que formaros, tenéis que trabajar, tenéis que ir a terapia, no sé, cada uno lo que necesite, pero las emociones son un psicólogo interno que vive dentro de nuestro cerebro y que no sabemos utilizar. Y para lo que sirven las emociones son estados adaptativos que tenemos en la mente para poder equilibrarnos psicológicamente ante lo que nos toque vivir. Y si no sabemos, el resultado es que en esta sociedad estamos como puñeteras cabras, porque estamos desregulados emocionalmente. Y eso lo pagamos a base de explosiones emocionales. Vamos acumulando, vamos reprimiéndonos emocionalmente. Y al final, cuando no puedes más, explotas. ¿Y sabéis dónde explotas? Pues normalmente explotas en tu zona de seguridad, que es tu casa, con la gente que más te importa. Entonces eso nos deteriora mucho la vida personal. Además hay una falta de reconocimiento permanente, porque ¿quién no tiene la sensación de que por mucho que me esfuerce, el sistema no me acompaña? No se valora todo lo que tenemos que hacer con los tiempos tan escasos, con las jornadas tan duras, con la falta de recursos. Es cierto, es una realidad para todos y además es difícil de cambiar. El impacto, pues despersonalización de nuevo, reducción de la eficacia profesional y reducción de la satisfacción laboral. ¿Cuántos de aquí han pensado, pues yo soy médico o enfermero por vocación, pero a mis hijos no les voy a recomendar que estudien esto? ¿Cuántos lo han pensado? Porque esto no es una buena vida. Se te pasa por la cabeza. Burocracia. Dios, el papeleo. El papeleo es la locura. Es verdad que cada vez estamos sometidos a más procedimientos y que supone que eso busca una calidad asistencial, un control, una medición de que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Pero al final nos distraemos tanto con el papeleo que se nos vuelven a olvidar lo más importante de nuestro trabajo, que son las personas. Elevada carga administrativa y desvía el tiempo y atención a los pacientes, ¿vale? Priorizamos a veces el papeleo. Esto, por ejemplo, también se vive en el mundo de la docencia. Yo trabajo mucho con los docentes y ellos me lo reconocen, que al final están más centrados en cumplir los papeleos
quieren estar atentos a sus alumnos. Es que tienen tanta carga burocrática que eso quema, ¿eh? Es uno de los síntomas, de los estresores para el síndrome de quemado profesional. Luego, presión por los resultados. Bueno, no todo el mundo, ¿vale? Pues el enfermero a lo mejor no está presionado por los resultados de su trabajo, pero los coordinadores, los jefes de equipo, todo esto les miden todo el tiempo los resultados. Y al final, ¿qué pasa? Pues que solo estudias resultados y no deja de estudiar casos personales, no hay excepcionalidad, no hay, es que tenemos que cumplir objetivos. Entonces, ¿qué pasa? Pues enfoque en indicadores de productividad, eficiencia en lugar de calidad humana y cultura de gestión por objetivos. Esto deteriora a los equipos y los equipos deteriorados deterioran su servicio hacia el ser humano. El impacto, pues reducción de la capacidad de conexión y falta de empatía con los pacientes. Desensibilización al sufrimiento. Claro, cuando nosotros no entrenamos mentalmente y la empatía nos desborda y la acumulación emocional nos desborda por estar en contacto con el sufrimiento, tenemos un cerebro que intenta sobrevivir todo el tiempo y como mecanismo de defensa se despersonaliza, se deshumaniza, se hace frío ante el dolor. Pero el problema es que no podemos discernir esa frialdad entre el trabajo y la vida personal. Y cuando tú te deshumanizas en todos los aspectos de tu vida. Con lo cual tu vida personal va a tener un impacto, en tu vida personal va a tener un impacto enorme, enorme. Y va a llegar un día en que te va a decir un amigo al que quieres con locura, me han detectado un cáncer y tú, vaya, qué putada. Y te va a sonar lo mismo que si te dice, me voy a esquiar a Vaqueira. Bien. Falta de apoyo y formación en habilidades humanas. Porque hoy hablaba con un facultativo y me decía, es raro que nos dé formaciones de este tipo porque siempre hacemos sesiones técnicas. Si está claro, lo que más os tenéis que formar es en lo vuestro. Pero al final sois seres humanos y necesitáis formaros en lo que la sociedad está detectando que no se nos ha formado. Por ejemplo, en inteligencia emocional y carecéis de herramientas. Porque hemos vivido en una sociedad donde a las emociones se le ha dado un lugar totalmente marginado. Se creía que las emociones eran un tema de debilidad humana, de vulnerabilidad y que había que mirar para otro lado. Ahora la psicología desde los años 70 ya tiene muy claro que esto no es así, pero estamos todavía sin formar. Aún en los colegios es muy escasa la formación que se hace en inteligencia emocional. Hemos avanzado en crear un muñeco de colores y poco más que le regalamos a nuestros niños para que pongan un muñequito de color en función de si tienen rabia o alegría, pero no hemos avanzado mucho más. Entonces, los adultos no estamos formados en inteligencia emocional y entonces tenemos apagado al psicólogo ese que tenemos ahí dentro para poder regularnos, para poder equilibrarnos. Hay que dar formación. En las empresas se está dando formación sin parar en herramientas de crecimiento personal, de inteligencia emocional y de gestión de estrés, porque es lo que más daño está haciendo a los entornos laborales. Y ya no hablo de daño personal, que para mí es el importante. En las empresas, ¿por qué me llaman? Porque el daño cuesta mucha pasta. Son muchas bajas laborales por ansiedad, por depresión y por falta de productividad, porque la salud mental está muy deteriorada porque el sufrimiento está sin atender. Bien, falta de apoyo psicológico, formación técnica centrada en competencias clínicas y falta de formación en comunicación, que es vital, y en empatía. Comunicación no violenta. Comunicación asertiva para los pacientes y no violenta para tus equipos. Es fundamental. Y esto hay todavía una carencia bestial en el sistema de salud. El impacto, pues dificultad para manejar emociones propias y de los pacientes, porque la inteligencia emocional no es solo manejar mis emociones. Estáis todo el tiempo en contacto con personas emocionalmente muy dañadas, muy alteradas. Si vosotros no sabéis manejar eso, siempre vais a estar en modo amenaza. Porque una persona o está sufriendo y está destruida, está rota, o está enfadada, o está nerviosa, y enfrentarte a eso no es nada fácil. Tenéis que tener herramientas de conexión emocional y de comunicación para que eso no os tenga permanentemente en alerta, que significa que estaréis en estrés crónico y con las consecuencias que el estrés crónico tiene. Estigma del cuidado personal. Venimos mamando desde hace muchos años la cultura de que cuanto más trabajas, mejor eres. Y entonces la cultura del sacrificio, de que todo hay que hacerlo con muchísimo sacrificio, ¿no os suena de las generaciones anteriores de aquí hemos venido a sufrir?
Es que eso todavía lo tenemos íntegro en nuestro ADN y es mentira. Aquí no hemos venido a sufrir, hemos venido a vivir una vida. Y esa vida, tú eres el responsable de procurarte una vida que merezca la pena, nadie más. Pero con esa cultura del sacrificio, hay que ver cuánto trabajo. Estoy todo el día esperando a que los demás valoren lo que hago, a que los demás pongan en valor mi sufrimiento, mi dolor, y no tomo parte en el asunto para aliviarlo. Al final, yo siempre, cuando hablo con mis hijos, que ya son adolescentes mayores, estamos casi a punto de superar aquello, pues les digo, mirad, todo lo que os queráis procurar vosotros, os lo tenéis que currar vosotros, no va a venir nadie a hacerlo. Si queréis tener buena salud, tenéis que cuidar vosotros de vuestra salud. No le echéis la culpa a la falta de tiempo, no le echéis la culpa a que os dan tardecita, o no le echéis la culpa a que tenéis mucho que estudiar, eso es mentira. La única responsabilidad que se nos da cuando nacemos es preservar una buena vida para la persona en la que habitas. Y tenemos siempre el foco hacia afuera. No tenemos cultura de mirar hacia adentro y de tomar la responsabilidad de que o me cuido yo o no me va a cuidar nadie, porque eso es así. Entonces, cultura del sacrificio, sobrevaloración del trabajo excesivo, que se pone en valor, madre mía, cuánto trabaja, y entonces tú dices, ay, ya se sienten orgullosos de mí, ¿vale? Y minimización del autocuidado, porque no hay cultura de autocuidado. El impacto, pues gran estrés y gran ansiedad y desconexión emocional. Entonces, hay distintas maneras de intervenir. Por supuesto, la más importante es la individual. ¿Y qué sabemos que tenemos que hacer para paliar los altos niveles de sufrimiento y de estrés crónico que podemos tener en esta profesión y en cualquiera, pero en esta? Lo primero de todo, y como decía Jorge al principio, es el mindfulness. Hay una locura de evidencia científica, porque esto ya tiene 50 y pico años, una locura de evidencia científica de los efectos que tiene el mindfulness en la regulación de los niveles de estrés, sobre todo el estrés crónico, que es el que nos enferma. Ya sabemos que el estrés crónico está relacionado con multitud de enfermedades. Multitud de enfermedades. Sin embargo, el estrés ha entrado en nuestra sociedad con una connotación positiva. Si estás estresado, pues es que estás en la vida, estás activo. Pero no es verdad, el estrés crónico ya sabemos, según la OMS, es la enfermedad más grave de este siglo, porque provoca muchísimas enfermedades. Y no hay una cultura de trabajarnos el estrés crónico. El mindfulness es una técnica de entrenamiento mental que no tiene nada que ver con filosofías esotéricas. Yo no soy nada espiritual, soy ingeniera, ¿vale? A mí todo eso me raya muchísimo. Y si os metéis en mi web, pone aprende a meditar sin olor a incienso. Todo eso me pone muy nerviosa, ¿vale? Entonces, es una técnica de entrenamiento mental que desarrollaron un grupo de científicos en Massachusetts en los años 70 para intentar aliviar los altos niveles de estrés crónico que tenían sus pacientes y que hacía que tuvieran enfermedades crónicas donde el foco era el estrés. El padre del mindfulness, un médico, llevaba unos años practicando meditación zen porque a él le molaba y era consciente de los beneficios que tenía para la regulación de sus niveles de estrés, pero no tenía evidencia científica. Entonces no se le ocurrió otra cosa que plantear un proyecto de investigación donde analizara las diferencias cerebrales entre las personas que practicaban este tipo de disciplina y las que no lo practicaban. Y descubrieron grandes diferencias en el cerebro, especialmente en la amígdala cerebral, donde está el conector del estado de estrés. La gente que practicaba meditación la tenía mucho menos desarrollada y mucho menos activa, y el hipocampo, que interviene en muchísimas cosas, pero que entre otras es donde está alojado nuestro estado de ánimo, ellos lo tenían pues mucho más desarrollado y mucho más activo que nosotros. Como ya sabemos, el cerebro es plástico, el cerebro tiene la neuroplasticidad que modifica su forma, que puede crear nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales en función de cómo lo utilizas. Pues decidieron desarrollar un sistema de entrenamiento mental copiando las meditaciones de la religión budista, pero quitándole todas las connotaciones religiosas y espirituales. Y a partir de ahí desarrollaron el programa MBSR, que en inglés significa Programa en Mindfulness para la reducción de los niveles de estrés, ¿vale? Bien, pues es una técnica de entrenamiento mental, donde nos tenemos que sentar 10-15 minutos al día a meditar. Y haciendo eso, nuestro cerebro hace grandes cambios. Las consecuencias son brutales. Cuando una persona lleva 8 semanas meditando,
Su cerebro ya ha hecho grandes cambios. Sus niveles de estrés ya se mide que han bajado de forma muy considerable y además se siente muchísimo mejor. Pero es que cuando una persona lleva meditando varios meses, los efectos son abismales y cada día no paran de demostrarlo, con evidencia científica. No solo bajan los niveles de estrés, aumenta nuestra capacidad para estar concentrados, aumenta nuestra capacidad para ser más asertivos, aumenta nuestra capacidad para trabajar en equipo, mejora el sistema inmunológico, mejora nuestra capacidad para descansar, para tener sueño profundo y reparador, mejora nuestra capacidad para comunicarnos, mejora nuestra gestión emocional. Es decir, tiene unos efectos brutales en la vida de las personas. Y es importantísimo que por lo menos conozcamos que esto existe, investiguemos sobre esto y sobre su evidencia científica si la necesitamos, que yo la necesitaba porque la primera vez que me dijo, que a mí me lo dijo un médico, oye, ¿por qué no practicas mindfulness? Porque vas de puto culo. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Cuando yo empecé a leer, dije, bueno, vamos a ver esto, tenía ciertos prejuicios, yo pensaba que lo que hacían yoga eran unos flipados, unos fumados, básicamente. Y cuando yo llegué y me pusieron a meditar, me dio una taquicardia, o sea, yo dije, ¿qué hago aquí? Pero se me quitó la migraña. Señores, 20 años con migraña, 20 años con visitas al neurólogo cada 6 meses para ver los tratamientos preventivos. No tengo migraña. O sea, es brutal lo que hace esto. Brutal. Porque se te quitan las enfermedades tensionales, que hay muchas. Y luego mejora tu salud en general, ¿vale? Y tu manera de afrontar la vida y la dificultad. El mindfulness es una técnica de entrenamiento mental, que no una técnica de relajación. Meditar no es dejar la mente en blanco. El mindfulness se practica con meditaciones guiadas y sobre todo quiero que entiendan que necesita método. Es un método que está desarrollado por científicos. Entonces no vale que yo me meta a internet, ponga a YouTube y diga mindfulness, me sale una meditación, me pongo a meditar y digo, esto es, qué guay. No, hay que formarse. La formación en mindfulness dura aproximadamente 8 semanas, porque 8 semanas es lo que la ciencia dice que necesitamos para que empiece a haber cambios en nuestro cerebro. Y necesitamos que el que haga la formación en mindfulness perciba esos cambios, ¿vale? Bien, además el ejercicio físico, que creo que esto todos lo sabemos, que es bueno para la salud, pero yo voy a hablar del estrés. ¿Por qué el ejercicio físico baja los niveles de estrés? Pues muy fácil, por una regulación hormonal. Cuando estamos en estrés crónico, pues estamos intoxicados de cortisol. Y cuando hacemos ejercicio físico, el grupo de hormonas que se generan hacen que bajemos, que contrarrestemos los niveles de cortisol en sangre. Ni más ni menos. Además del desahogo que supone hacer un deporte. ¿Vale? Hay que mezclar deporte de fuerza, deporte de cardio, pero todo eso es para preservar la salud. Pero para el estrés, lo que hay que hacer es deporte. Punto. Y no es salir a andar. Por favor, quitemos ya el mito de que salir a andar es hacer deporte. Eso no es hacer deporte. Si tenemos 83 años, sí. Pero por menos de 83 años, eso no es deporte. Eso es sano, pero no es deporte. No es actividad física de impacto. La alimentación. Y os he puesto una máquina vending, porque vosotros, vuestra forma de vivir es muy compleja. Yo, si tuviera que trabajar como vosotros, pesaría 300 kilos. Ya tengo sobrepeso y me cuido. Pero estando tantas horas en el hospital, donde tenéis que traeros la comida, tenéis que cenar, tenéis que improvisar, ¿no? Muchas ingestas, es imprescindible que cojáis cultura de traeros la comida de casa cocinada, natural, y que no tiréis todo el tiempo de lo que nos venden en esas máquinas o bueno, donde pilléis, ¿no? Descanso. Tenemos una cultura horrorosa y encima vosotros tenéis turnos. Es muy complicado el descanso de calidad en el sector sanitario, pero tenéis que entender que si una persona no duerme una media de 7 horas diarias seguidas, se deteriora su salud rápidamente. Pero que esto lo puedo explicar a los niños de 5 años igual que aquí. En las horas del descanso lo que nosotros hacemos es recuperar todo lo recuperable que hemos desgastado en el día. Si nosotros no descansamos lo suficiente, no lo recuperamos y nuestro cuerpo envejece. Y el que más envejece es nuestro cerebro. Y aparecen sintomatología de cerebros viejos en gente que no es vieja. Y es porque no tenemos una cultura ya no en el sector sanitario. La media en España de dormir son 5 horas y media y son 7 las que preservan la salud. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Porque además estamos cambiando la salud por capítulos de Netflix, que esto es lo doloroso. Mirar pantallas hace que no generemos suficiente melatonina.
Porque cuando tú miras pantallas por la noche de móvil, tablet u ordenador, es decir, de luz azul, tus ojos creen que es de día y tu cerebro deja de fabricar melatonina. Y nos atiborramos a melatonina artificial para poder mirar pantallas. Es que hemos cambiado la escala de prioridades a unas prioridades de verdad de perogrullo. Tome conciencia de que 2 horas antes de irse a dormir, ustedes tienen que convencer a su cerebro de que es hora de dormir. Tienen que inducirlo al sueño. Y para inducirlo al sueño tenemos que quitar estímulos visuales y auditivos. Televisión flojita, luces bajas y 0 pantallas. Gestión del tiempo. Esta es otra. Nos pasamos la vida diciendo no tengo tiempo. Pero porque se ha convertido en la excusa mundial. Entonces yo les invito a hacer alguna cosa, para que se lleven alguna herramienta. Descárguense en su móvil alguna aplicación de medidor de tiempos en aplicaciones, no en redes sociales, en aplicaciones. Tú lo pones y hay un montón de gratuitas todas, ¿vale? Y entonces tú cada semana te metes y miras las horas que has estado en cada aplicación de tu móvil. Y luego si tienes vergüenza, te dices a ti mismo, no he tenido tiempo de ir a ver a mi madre, no he tenido tiempo de jugar con mis hijos, o no he tenido tiempo de cocinarme unos tuppers saludables para llevarme al hospital. Pero has estado 7 horas en Instagram, 4 en Facebook y 50 en el WhatsApp o en el TikTok. Bien, para gestionar el tiempo en el trabajo, el tiempo que realmente somos productivos, hay una técnica que es muy sencilla, que os he puesto ahí el resumen, que es la de... no me acuerdo, ¿cómo se llama? Bueno, es igual. Donde lo único que tenemos que aprender es a decidir cómo priorizar nuestras agendas entre lo urgente y lo importante. Y entonces, muy básico. Si algo es urgente y es importante, hazlo tú y hazlo ya. Si algo es urgente pero no es importante, pero es urgente, hay que hacerlo, delégalo. Si algo no es urgente pero es importante, lo tienes que hacer tú, agéndalo. Y si algo no es urgente y no es importante, elimínalo. ¿Sabéis dónde nos pasamos un montón de horas cuando estamos postergando porque estamos estresados? En la roja, en lo no urgente y lo no importante. Haciendo carteles para pegar en el pasillo porque hay que mirar un monitor. Y luego lo urgente y lo importante no lo hacemos, ¿vale? Gestión emocional, fundamental. Si ese es el psicólogo, si tú no utilizas tu psicólogo interno, estás, perdónenme la expresión, como una puta cabra. Vas aguantando emociones, vas reteniéndote emociones, porque además desde pequeño se nos educa eso. Tú, un niño pequeño que está muy contento, ¿cómo se comporta? Salta, baila, canta, quiere compartirlo. ¿Cuánto aguanta el adulto eso? 5 minutos. A los 5 minutos le dice, niño, cállate, no hay follón. Si un niño está enfadado, frustrado, ¿qué hace? Llora, patalea, pega patadas, escupe, grita. ¿Qué le dice el adulto? Eso es de ser malo, no lo hagas. Con lo cual, desde pequeños nos enseñan bien claro cómo reprimirnos emocionalmente. Y en la edad adulta, que tendríamos que saber gestionar, que gestionar las emociones no es otra cosa que dejar que la emoción esté. No hace falta pegar cuando uno está enfadado, pero tienes que sentirte enfadado. Pues no nos lo permitimos, nos lo reprimimos totalmente. Y vamos acumulando tensión emocional, que además de somatizar a lo bestia y de que nos duelan luego muchas cosas que no deberían de dolernos, llega un momento en que somos un barril de pólvora. Y llega un detonante que tú no te esperas, que puede ser en tu casa, normalmente es en tu casa, en tu zona de seguridad, pero puede ser con un paciente que te toca en las narices también, y explota el barril. Y sale de ti un demonio de Tasmania que no hay quien lo sujete. Y luego te sientes fatal. Y ese es el equilibrio emocional que tenemos. Somatizamos a lo bestia, acumulamos muchísima tensión interna, porque la emoción se transporta por todo el cuerpo a través de las fascias, porque la emoción no solo nos impacta psicológicamente, nos prepara físicamente para afrontar esa situación. Y la liamos muchas más veces de las que quisiéramos. No tenemos armonía en nuestras vidas por culpa de una mala gestión de las emociones. Y luego hay que trabajarse la comunicación, porque si el ser humano para todo en su vida tiene que relacionarse con otros seres humanos, la comunicación es un punto crítico de control y lo hacemos de forma muy inconsciente. Nos cuesta muchísimo escuchar porque tenemos una mente muy dispersa que no es capaz de estar concentrada en una escucha atenta y nos cuesta muchísimo hablar de forma consciente.
Pero en la comunicación también se trabaja una cosa que es crucial y que les invito a que lo pongan en marcha, porque es uno de los grandes estresores en la comunicación, que es la queja. La queja permanente hace que tu comunicación se deteriore muchísimo, porque lo que pretende el cerebro cuando se queja es eludir la parte de nuestra responsabilidad cuando las cosas no van bien. ¿Cómo? Pues echando balones fuera. Yo me quejo de todo y me quejo de todo lo que hay fuera y yo no tengo ninguna culpa, me victimizo, tomo una actitud pasiva ante la dificultad y no aprendo ni mejoro, nada. Y encima dificulto mucho mis relaciones. ¿Sabéis por qué? Porque cuando uno se queja, amarga a todo lo que hay alrededor. O sea, los quejicas son insoportables, insoportables. Y entonces la gente siente rechazo de estar a su lado, porque genera una energía súper negativa, es como que te vacías. Tú llegas con ganas a trabajar y llega tu compañero de al lado y empieza, anda que vaya un día de mierda, ¿has visto los atascos en la autovía? Madre mía, esto no hay quien lo arregle, da igual los carriles, la redonda, da igual, todos los días lo mismo. Y luego el parking, ¿sabes que fulanita me voy a quitar el sitio? Bueno, eso se lo voy a explicar yo, ¿eh? Estoy del parking, es que la gente no respeta nada. ¿Y sabes que la supervisora ha puesto una reunión a las 10? ¿Qué? ¿Que querías tú hacer inventario? Pues vas a hacer lo que yo te diga. Ahora tienes reunión a las 10. ¿Para qué? Para las tonterías de siempre. ¿Y sabes qué? Que en la 421 entra uno, que verás tú. No te puedes imaginar cómo huele el acompañante. O sea, te da angustia de entrar. Cuando tú llevas 10 minutos con esa compañera, tú solo quieres que se muera ella o morirte tú. Pero que se acabe. ¿Tú crees que puedes tener una buena jornada de trabajo con eso al lado? O sea, la energía que se genera es que te vacía completamente. Entonces, la queja, sin darnos cuenta, es uno de nuestros mayores estresores. Una vez, en uno de mis cursos, vino una supervisora de planta, algo así era, no me acuerdo. El caso es que hizo un curso conmigo y dijo, ¿sabes lo que he hecho, que me ha funcionado? Dice, he puesto una hucha en mi planta y cada vez que alguien se queja tiene que tirar 1 euro para irnos de cena. Nena, y está bajando la queja. Que la gente como está roñosa, en cuanto han echado 3 euros ya no se quejan más y lo ve por el pasillo. Pero no se queja nadie. Digo, chicos, pues ponlo en el hospital, que lo haga todo el mundo. O también otra se puso una vez, un día, los miércoles sin queja. También funcionó. Todo esto fue post-COVID, porque la gente post-COVID estaba un poco hecha polvo, ¿no? Entonces ponían, los miércoles no se puede quejar nadie. Y lo cumplían. Eran pequeños objetivos, ¿vale? Os lo recomiendo. Bueno, pues esto es la intervención personal, pero esta recae sobre vosotros. Nadie va a venir a mejorar estas cosas, pero si las ponéis en marcha, vuestros niveles de estrés van a bajar considerablemente y por lo tanto vuestra capacidad para no perder el foco de vuestra profesión, que son las personas. Pero también hay intervención colectiva. Si aquí hay supervisores, jefes de servicio, jefes de equipo, es imprescindible que entendamos que la intervención colectiva es imprescindible. En primer lugar, hay que trabajar en estilos de liderazgo humanistas. Si una persona es bien liderada, tiene fuerza para seguir, pero si tiene un jefe que es un monger, es que por mucho que yo me esfuerce, me vacío. Porque es que no encuentro la respuesta, ni el apoyo, ni el seguimiento que necesito. Entonces, los que lideréis personas, os tenéis que formar en liderazgo humanistas, porque el impacto que el líder tiene en las personas de su equipo es gigantesco, gigantesco, y no somos conscientes de ello. Además, hay que hacer pues sistemas de participación activa del personal en la toma de decisiones, es decir, la gente que trabaja con nosotros tiene que intervenir en la toma de decisiones y muchas veces ni se les escucha ni se les hace partícipes de cosas que luego les impactan muchísimo en su trabajo. Y siempre echamos la culpa a que no hay tiempo para eso. No es cierto, si tu equipo funciona bien, todo va a ir muchísimo mejor. Hay que invertir ese tiempo. Reconocimiento del esfuerzo, que tampoco nos da tiempo. Pero es que cuando a uno no le reconocen, se desfonda. Porque el esfuerzo es enorme, pero si crees que cae en saco roto, pues se te gastan las ganas de esforzarte. La capacitación tecnológica y el uso consciente de esta. Esto lo hablaba antes con Jorge. Yo hace unos años me tengo que hacer aquí un cateterismo, Joaquín. Y llegó un momento que yo estaba allí en la mesa, cagada de miedo. Me lo habían hecho por un brazo, no había entrado. Empezaban con el otro brazo, yo tenía un miedo. Tenía unas arritmias que se me salía el corazón por la boca. Y llegó un momento en que estaban allí, porque la tele está que no va, el aparato que no sé qué, y mira esto que no sé cuánto. Y yo ya aquí abajo y digo,
¡Hola! Lo dije. Digo, acordaos de mí que me estoy mareando. No sé si del miedo de que me está pasando algo, pero que estoy aquí. Mi sensación, que había allí 4 o 5 personas, es que nadie me veía. Se lo dije. Dijeron, ay, pobrecita, venga, muy diciendo, qué tonta, se ha asustado. Vale, pero que es una persona cagada de miedo. El cateterismo da muchísimo miedo, ¿eh? Y es que como aquí todo parece que nada da miedo, da todo mucho miedo. Todo. De hecho, yo siempre le digo, cuando viene un médico a dialogar conmigo sobre estas cosas, o un sanitario, un enfermero, le digo, mira, tú cuando ingresan a tu madre, a que lo primero que vas en la planta es a decirles, esa es mi madre. ¿Eso para qué? ¿Para qué eso? ¿Para qué lo hace? Porque los médicos son igual de buenos para todo, pero son más cariñosos. Lo haces solo para eso. Entonces no podemos olvidarnos de que aunque no sea tu madre, esa persona tiene mucho miedo, aunque solo tenga una infección de orina. Todo en la salud da miedo. Todo. Y luego hay que crear espacios para la reflexión y la resiliencia. Es decir, los hospitales más modernos, porque yo leo mucho, están poniendo espacios para reflexión y resiliencia. Es decir, vamos a trabajar en dónde hacemos agua psicológicamente, qué nos está superando. Y vamos a trabajar, vamos a promover formaciones destinadas a superar esas crisis que podamos tener, que nos bajen nuestra fortaleza interna para afrontar lo que nos toque afrontar. Aquí hemos vivido el COVID, está claro que en ese momento tenían que haberse hecho grandes debates en el sistema sanitario para ver cómo capacitar a los profesionales para poder soportar lo que tuvieron que vivir, pero no se hizo. Y hay que hacerlo. Y no podemos esperar a que se haga a nivel nacional, porque no se va a hacer. Hay que hacerlo a nivel de cada centro y buscar esos espacios y decir, ¿qué estamos teniendo? Mirar esa sintomatología, dónde estamos fallando, qué departamentos están sufriendo más, y a esos departamentos dotarles de herramientas para no perder esa resiliencia, esa fortaleza interna. Bien, pues en los estilos de liderazgo más humanistas, muy rápido y termino, antes se pensaba que un líder era una persona pues, que tenía posición de poder y daba órdenes, pero esto hace ya años que está más viejo que la bolsa de pipas, ¿vale? Ahora, una persona que lidera personas, el gran cambio de los estilos de liderazgo de nuevas generaciones es que antes las personas estaban al servicio del líder y ahora es el líder el que está al servicio de las personas. Y para eso tiene que entrenar un montón de capacitación, que es escucha, estrategia, es decir, un líder se tiene que sentar a ver cómo está su equipo, cómo está funcionando, no analizar rentabilidades ni objetivos, analizar cómo está funcionando y dónde se está ahogando su equipo y poner vías de solución. Influencia. Una persona que lidera un equipo de personas tiene que ser consciente de que esta palabra la vais a entender todos, que es una especie de influencer. Porque de reojo todos te miran. ¿Y para qué te miran? Para copiar, para crear cultura. Tú creas tendencia, creas cultura. Y si eres un líder que mira a otro lado ante los problemas, tu equipo va a mirar a otro lado. Si eres un líder deshumanizado, tu equipo se va a deshumanizar. Pero si eres un líder humano y comprometido, va a haber un efecto contagioso en tu equipo. Entonces tenéis que ser muy conscientes de la influencia que tenéis como líderes. Y el que no coja cultura se tendrá que marchar, porque no podrá soportarte. La pasión. Y la pasión, pues unos días estoy mejor y otros días estoy peor. Pero es que eres influencer. Esto es como el influencer, no se puede conectar una mañana y decir, no tengo nada de nada, qué asco. No puede. Todos los días se conecta, hola, ¿qué tal? No sé cuánto. Pues el líder, lo siento, pero está mirado todo el rato. Yo tuve una jefa que llegaba por las mañanas así. Y le decía, hola, decía, mátame, Camilo. Yo decía, así como nos vamos a inspirar. Tienes que transmitir ganas y tienes que rehacerte y decir, no, es que yo soy el motor del equipo. Si el motor va fundido, ¿cómo va a funcionar el equipo? Y tienes que ser consciente de ello. A veces ascendemos a líderes de equipo por experiencia y por meritocracia, pero es que tienes que ser consciente de que ahora un montón de gente te mira, te imita y te copia, porque tú generas cultura. Luego un líder, por supuesto, tiene que ser una persona que tenga un aprendizaje continuo. Tiene que estar todo el tiempo formándose, porque es la referencia académica de su equipo. Con lo cual, si hay un nuevo método, si hay un nuevo no sé qué, y el jefe de equipo no tiene ni puñetera idea, porque no tiene tiempo,
pues el otro se queda descabalgado. ¿A quién le consulto? Si yo le tengo que consultar al que está por encima, directamente. Luego, el líder tiene que ser una persona flexible y adaptable, porque es el parapeto de los problemas. Si yo digo, si tú eres un líder y lo único que haces es echar balones fuera, pues entonces eres un tenista, no eres un líder. Pues si el problema de abajo lo tiras para arriba y el de arriba lo tiras para abajo, ¿tú para qué sirve? Vete a tu casa. Tú eres la red donde para el problema lo suavizas y lo bajas con menor impacto hacia abajo o hacia arriba. Entonces tiene que ser una persona con capacidad para entender que precisamente porque hay problemas existe su puesto de trabajo, si no, no existiría. Pero yo me meo de risa cuando veo a un líder y dice, yo llego a trabajar con ganas, pero enseguida los problemas, digo, no son problemas, es tu trabajo. Porque hay problemas, tienes trabajo, si no, no tendrías. Entonces no te cabres, trabaja, ¿vale? Luego, el líder tiene que ser congruente con lo que dice y con lo que hace. Porque a veces pedimos lo contrario de lo que nosotros hacemos. ¿Y sabes qué pasa? Que si te pillan pierdes toda la credibilidad. Y la gente echa un paso atrás. Una vez me dijo una jefa, yo trabajaba en la fruta, me dijo, la fruta no entiende de sábados ni de domingos. Y yo le dije, pues cuando tú te vas en el barco, tú sí lo has entendido. Dotación de recursos. Una persona tiene que percibir que su líder se mata por conseguir los recursos. No siempre lo consigue, pero se mata. Pero yo, por ejemplo, a veces llego a sitios y digo, necesito un cable HDMI para conectar al ordenador. Y me dice, pues no hay, es que no hay dinero. Y yo, ¿para un cable HDMI? ¿En serio? Pues sí que estamos mal. No hay ganas, no hay ganas. Entonces, si yo como trabajador voy a mi líder directo y le digo, oye, el aparato de la tensión falla de 3 veces 2, pues échate a dormir. No voy a... Y ni se esfuerza en intentar solucionar eso. Pues cuando funcione, pues si tardo 3 horas en tomar las tensiones en vez de una, pues que se joda. Yo se lo he dicho, pero es que su interés ha sido cero. Me ha dicho échate a dormir, pues justo es lo que voy a hacer, pues me echo a dormir. Claro, ahora sí me dice, bueno, ahora mismo conseguir un aparato de tensión es prácticamente imposible, pero me voy a ir a darle el follón a Dios en Cristo a ver si lo consigo lo antes posible. Pues yo, aunque me falle el aparato, sé que mi persona está intentando resolver el problema. No tiene nada que ver. Tenemos que dotar de esos recursos y si no lo conseguimos, parecer que lo estamos intentando a tope. Y luego, inteligencia emocional, por supuesto. Yo tengo que tener inteligencia emocional porque si no, si mi jefe no es inteligente emocionalmente, creo que mi jornada de trabajo va a depender de cómo le vaya la vida. Y el día que viene torcido, lo mejor, cada uno debajo de la mesa, que no me vea, ¿vale? Y por supuesto, empatía. Empatía para sentir que le importo personalmente, porque si siento que no le importo personalmente, a él a mí no me importa nada, porque las relaciones de los seres humanos son seres de reciprocidad. Si yo siento que te importo, tú me importas y voy a darlo todo por estar bien en tu equipo. Pero como sienta que yo personalmente no te importo, hasta luego, Mari Carmen. Bien, pues, ¿cómo generar entornos de trabajo sanos? En las empresas se ve todo esto, ¿vale? Que está bien, son conceptos. Todos los trabajadores somos seres humanos, todos hemos luchado mucho por llegar hasta ahí, todos queremos que se nos reconozca, bueno, en fin. Básicamente esto es lo que ya todos sabemos, pero hay una cosa que se llama sueldo emocional. El sueldo emocional, aquí vosotros no lo podéis manejar porque no podéis darles cosas extraordinarias porque no sois una empresa privada, pero sí podéis dotarlos de un equipo donde vivan bien, donde estén bien, donde haya buen ambiente, donde el líder se preocupe por su gente, donde se luche por sus recursos y donde vea que realmente es un equipo cohesionado y que intenta funcionar a pesar de las dificultades que no dependen de nosotros. Pero quiero que entendáis que lo más importante es que tiene que percibir que el líder trabaja para el equipo y no el equipo para el líder. Esa es la gran diferencia. Bien, pues la ciencia puede curar, pero solo la humanidad puede sanar. Quiero dar las gracias por dedicaros a esto porque me parece un alucine y que, bueno, pues gracias a vosotros la humanidad tiene un poco de esperanza que a pesar de cuánta enfermedad y cuánto sufrimiento nos acompaña, estáis vosotros para intentar aliviarlo. Muchas gracias.